Vamos a iniciar hoy el capítulo 2, enlaces covalentes polares, ácidos y bases. Ya en el capítulo anterior vimos los enlaces, la estructura del átomo, cómo se forman los enlaces, las hibridaciones del carbono. Hoy vamos a ver entonces cómo se comportan estos enlaces. Los enlaces pueden ser de dos tipos, covalentes o iónicos. Dependiendo entonces en el grado en que se comparten los electrones entre los dos átomos, tenemos entonces que cuando los dos átomos son iguales, con igual electronegatividad, vamos a tener un enlace covalente puro. Se da entonces por igual la compartición de los electrones. A medida que aumenta la diferencia en electronegatividad, se forma el enlace covalente polar, en donde un átomo que queda con deficiencia de electrones queda parcialmente positivo y el átomo que gana electrones o que tiene mayor atracción por los electrones queda parcialmente negativo. Si la diferencia en electronegatividad es más alta, entonces un átomo quedará con el electrón, por lo tanto quedará cargado negativamente. Y el otro átomo que perdió el electrón quedará cargado positivamente. Tenemos el enlace iónico. Para poder determinar si un enlace covalente polar o iónico, debemos referirnos a la tabla de electronegatividades. Aquí en esta tabla el flúor es el elemento con mayor electronegatividad, con una electronegatividad de 4, mientras que el de menor electronegatividad es el cesio con 0.7. Cuando queremos determinar si el enlace es covalente polar o iónico, vemos la diferencia entre las electronegatividades de los dos átomos. Por ejemplo, el caso del carbono y el hidrógeno. Tenemos que el carbono tiene una electronegatividad de 2.5 y el hidrógeno 2.1. 2.5 menos 2.1 da 0.4. Por lo tanto, entonces podemos decir que el enlace carbono-hidrógeno es un enlace de tipo covalente, no polar. Se pueden determinar entonces algunos límites para determinar entonces si es covalente polar o iónico. Cuando es menor, la diferencia de electronegatividad es menor de 0.5, decimos que el enlace es covalente no polar. Si la electronegatividad está entre 0.5 y 2, podemos decir que es un enlace de tipo covalente polar. Y mayor de 2, la diferencia en electronegatividad, que es entonces iónico. Así vemos que en el enlace entre el sodio y el cloro, la diferencia sería 3 menos 0.9 da 2.1. Por lo tanto, se considera al cloruro de sodio como un enlace iónico. Debido a esa diferencia de electronegatividad entre los átomos, los electrones se van a concentrar con mayor densidad sobre aquellos átomos más electronegativos, mientras que los átomos menos electronegativos entonces quedan con cargas, con deficiencia de cargas negativas, por eso quedan cargados parcialmente positivos. Tenemos en el caso de la molécula de metanol. Vemos aquí que hay lo que se llama un dipolo entre el carbono y el oxígeno. Debido a que el oxígeno atrae más los electrones, queda cargado negativamente y el carbono queda cargado positivamente. Vamos a ver en 3 dimensiones. Aquí tenemos la molécula
de metanol. La molécula de etanol en este caso tiene entonces un átomo de oxígeno y dos átomos de carbono y los hidrógenos correspondientes. Vamos a ver cómo se reparten las densidades electrónicas alrededor de esta molécula. Vamos a buscar la superficie, entonces aquí vemos que el color rojo indica una carga negativa, una densidad negativa sobre ese átomo de oxígeno, mientras que el azul indica una carga positiva. Vemos entonces aquí que hay una mayor diferencia en electronegatividades entre el hidrógeno y el oxígeno. Por lo tanto, hay una mayor densidad de carga sobre el oxígeno que sobre el hidrógeno. Por eso lo vemos al hidrógeno cargado positivamente y al oxígeno con una densidad de carga negativa. Así entonces vemos ya que podemos determinar en una molécula hacia dónde va el dipolo entre dos átomos. Por ejemplo, aquí vemos que entre el litio y el carbono hay una diferencia de electronegatividad de 1.5. Es un enlace bastante polar. Por lo tanto, entonces va a haber un dipolo eléctrico entre estos dos átomos. Vemos aquí entonces que el dipolo va dirigido hacia el carbono, que es el que tiene la carga negativa, mientras que acá iba hacia el oxígeno, que es el que tenía la carga negativa. Así entonces tenemos aquí ejemplos. Vamos a ponerle estos dos ejemplos, problemas de tarea. El problema 2.1, entre el litio y el hidrógeno, ¿cuál es el más electronegativo? Entre el boro y el bromo, entre el cloro y el yodo. Habría que buscar entonces en la tabla de electronegatividades y determinar quiénes son los más electronegativos. Así también, de la misma forma, luego que sabemos cuál es el más electronegativo, podemos determinar quién quedará con la carga parcialmente positiva y quién con la carga parcialmente negativa. Esta letrita que ustedes ven aquí es como una D, que se llama delta minúscula, de delta, que significa parcialmente positivo, parcialmente negativo. Le van a quedar estos dos problemas, tres problemas, problema 2.1, 2.2 y 2.3. Aquí tenemos otra molécula, la molécula de clorometano. Vemos aquí que el cloro tiene mayor electronegatividad, por eso queda con una carga parcial negativa, que lo podemos ver un color más rojizo sobre el cloro y más azulado sobre los hidrógenos que están del lado opuesto. Quiere decir que debe haber un momento dipolar en la dirección del cloro. El momento dipolar se simboliza por la letra griega μ y se define como la magnitud de la carga Q en cualquier extremo del dipolo molecular, multiplicada por la distancia R entre las cargas. O sea que μ es igual a Q por R. Y la magnitud de ese momento dipolar se expresa en Davis, que se simboliza con la D mayúscula. Y un Davis corresponde a 3,36 por 10 a la menos 30 coulomb metro en las unidades del sistema internacional. Nosotros en este curso no vamos a estar viendo estos cálculos, pero sí es bueno que sepan que las moléculas tienen su momento dipolar cuando este dipolo tiene un valor. Se da el caso entonces aquí, por ejemplo, de la molécula de agua, en la cual tiene un momento dipolar de 1,85 Davis, y vemos que ese momento dipolar va dirigido del oxígeno hacia los pares de electrones no enlazantes. Esto es una gran nube electrónica que hay sobre el oxígeno, por lo tanto la carga va a estar más concentrada en esta región, por eso la flecha va dirigida en ese sentido. Acá tenemos que este oxígeno también, aquí vemos la carga de los dos pares de electrones, por lo tanto la flecha va dirigida en ese sentido. Y el amoníaco, con un momento dipolar de 1,47, vemos que estos dos pares de electrones tienen una nube aquí de una densidad negativa, por lo tanto el momento dipolar va dirigido en este sentido. Aquí en la tabla 2.1 vemos algunos compuestos, sus momentos dipolares. Podemos observar aquí que hay algunas sustancias que tienen momento dipolar cero.
Vamos a ver entonces a qué se debe, por ejemplo, que el CO2, el metano, el benceno tengan momentos dipolares cero. Si vemos la estructura geométrica del dióxido de carbono, podemos observar que el dióxido de carbono es lineal. Aquí tenemos que los oxígenos tienen mayor electronegatividad que el carbón. Por lo tanto, en este enlace de la derecha, vamos a ver que tendríamos un dipolo en la dirección hacia la derecha, mientras que en el enlace de la izquierda tendríamos un dipolo en la dirección hacia la izquierda. Esos dos dipolos se cancelan, por lo tanto, el momento dipolar total es igual a cero. O sea que el momento dipolar es una cantidad vectorial que tiene dirección, sentido y magnitud. Vemos también la molécula de metano. También tiene un momento dipolar total cero. ¿Por qué? Porque cada enlace carbono-hidrógeno tiene su momento dipolar, pero ellos se cancelan mutuamente. Por lo tanto, al final, el momento dipolar total es cero. Vamos acá a la molécula de benceno, la misma situación. Todos estos momentos dipolares se dirigen en direcciones que se cancelan unos con otros. Estos de aquí se cancela con este de acá, este de aquí con este y este de acá con este. Por lo tanto, entonces, tiene un momento dipolar total cero. Estas moléculas con momento dipolar cero son moléculas no polares. El problema 2.5 y el problema 2.6 hay que ver entonces la estructura de las moléculas, la parte geométrica, y determinar entonces si los momentos dipolares se cancelan o no. Vamos a darle entonces de problemas de tareas también el 2.5 y el 2.6. Veamos ahora qué son las cargas formales. Tenemos que en una molécula las cargas de los átomos van a estar determinadas por cuántos protones tiene y cuántos electrones de valencia tiene. Tenemos entonces que podemos calcular la carga formal en una forma muy sencilla. Es la siguiente, pongan atención. Tenemos, por ejemplo, el oxígeno. El oxígeno está en el grupo 6. Contamos entonces cuántos electrones le pertenecen al oxígeno que están alrededor de él. Vemos entonces aquí 2, 4, 6 y 1 del enlace, porque nada más le pertenece uno de los dos que están aquí, 1. Así que son 7 electrones. Grupo 6 menos 7 da menos 1. Por lo tanto, el oxígeno en esta molécula tiene una carga de menos 1. Veamos ahora el azufre. El azufre tiene 2 electrones aquí y le pertenece 1 en cada enlace, así que tiene 2, 3, 4 y 5. Pero el azufre está en el grupo 6, por lo tanto 6 menos 5 electrones que le pertenecen da más 1. 6 menos 5 más 1. Por lo tanto, la carga formal del azufre aquí es más 1. Por eso vemos entonces en la molécula, acá la estructura, vamos a ver que sobre el oxígeno hay una densidad de electrones, ¿verdad?, mayor. Por lo tanto, aquí tenemos mayor carga negativa. Mientras que sobre el azufre, que es positivo, vamos a ver una región más azul, que simboliza entonces una densidad menor de electrones. Cuando vemos una molécula, podemos determinar fácilmente la carga que tiene sobre cada átomo. Por ejemplo, si tuviéramos este carbono en una molécula, olvídense ahorita mismo de la carga más 1 aquí. Vamos a ver por qué es más 1. Carbono está en el grupo 4, menos 3 enlaces, ¿verdad? Que cada enlace tiene un electrón del carbono. Tenemos entonces 4 menos 3 da más 1. Aquí este carbono de acá, este carbono está en grupo 4 y tiene 5 electrones alrededor que le pertenecen, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Uno de cada enlace más los dos son 5. 4 menos 5 da menos 1. Vamos a ver, por ejemplo, este caso acá de este oxígeno. Este oxígeno está en el grupo 6.
y le vamos a quitar entonces 2, 1, 2 y 3 son 5. Tienen 5 electrones alrededor que le pertenecen. 6 menos 5 da más 1. Y así en cualquier molécula podríamos determinar entonces la carga formal. Como ejemplo vamos a ver el problema 7 en el nitrometano. Este nitrógeno está en el grupo 5 y vamos a ver cuántos electrones tiene alrededor. Tiene por cada enlace 1, 1, 2, 3, 4. No tiene electrones no enlazantes, por lo tanto tenemos entonces 5 menos 4 da más 1. Este oxígeno está en el grupo 6. Vamos a ver cuántos electrones tiene alrededor. 2, 4, 6 y 1 son 7. El enlace es 1, ¿verdad? Que le pertenece al de este enlace. Así que tiene 6 menos 7 da menos 1. Así, en cualquier molécula podemos en cada átomo verle su carga formal. Vamos a dejarle entonces los problemas 2.8 y 2.9 de tarea allí. Bueno, en este video hasta aquí llegamos. En el próximo video vamos a ver entonces la resonancia, que es muy importante en la química orgánica.